Hola chicos, ¿cómo están? Es un enorme gusto saludarlos el día de hoy. Espero se encuentren muy bien, que ustedes y sus familiares estén gozando de salud. Hoy jueves vamos a dar un repaso explicativo de todo lo que estuvimos viendo durante la semana y además vamos a vamos a resolver las dudas que me hayan expresado en el foro correspondiente a la unidad 3 de la plataforma, ¿verdad? Vamos a estar platicando acerca de los comentarios que me hicieron, de las respuestas que dieron acerca de la pregunta que también les dejé contestar y bueno, vamos a estar hablando prácticamente de la participación de su foro y haciendo una retroalimentación de los temas vistos durante la semana. Vamos a comenzar, chicos. El foro que les dejé, corazones, por acá ya se me perdió, permítanme tantito. Bien, el foro que les dejé lo abrí para que precisamente ustedes pudieran externar las dudas e inquietudes que tuvieran acerca de los temas vistos durante la semana, ¿verdad? Asimismo, para que respondieran la siguiente pregunta. ¿Crees que conoces completamente las características de tu país y por qué? Esta pregunta iba a variar en cuanto a la respuesta en función de la percepción y de las experiencias que cada uno de ustedes tuviera. Por lo tanto, el sí o el no, ninguna era una respuesta incorrecta, dado que es propio de nuestra experiencia e interpretación la respuesta que le íbamos a dar a esta pregunta. Así que yo la voy a responder desde mi perspectiva. ¿Crees que conoces completamente las características de tu país? Mi respuesta es que no. Yo creo que me falta muchísimo por conocer la manera en que nos relacionamos, la geografía, me falta conocer muchísimas características de varios estados del país, cuáles son sus sectores económicos fuertes, cuáles no, me falta también conocer culturalmente al país. Ustedes pueden ver que como país tenemos una cultura que es común a todos, pero también cada estado va teniendo su cultura. Por ejemplo, en Oaxaca la cultura es una, en Chiapas la cultura es otra, en Yucatán es otra. Entonces, desde mi perspectiva, yo no conozco completamente las características del país porque no me he enfocado, ¿verdad?, en conocer todos los aspectos elementales de nuestro país para el beneficio de la sociedad. Vamos a ver qué me dijeron ustedes. Anayansi Molinari me dice que no, porque depende de mí conocer más a fondo sobre el país y como no me he dado el tiempo de indagar, adolezco de sabiduría, es decir, le hace falta sabiduría. Me hace falta conocer bien su entorno geográfico, tampoco sé sobre la economía de México, ya que no me gusta la política, pero debo saber un poco de todo, entonces debo comenzar a preocuparme por todo movimiento que hay en México. Bien, chicos, Ani nos menciona que no y que sí debe de empezar a preocuparse y la respuesta es que sí, Ani. En esta materia vamos a ir conociendo poquito a poquito las características de todos los sectores de nuestro país, las características económicas, políticas, de geografía física, de geografía de geografía humana, de geografía económica. Vamos a ir conociendo todas y cada una. No es que vayamos a conocer completamente las características del país, pero sí vamos a conocer las principales y ello nos va a permitir adecuar nuestro ejercicio profesional dependiendo de las características y del grupo que se trate, ¿verdad? Vamos con Denis. Denis me dice que no, porque cree que le hace falta preocuparse más por investigar, para conocer mejor las características a fondo. Sí, ¿no? Una parte fundamental del conocimiento es la investigación. Si no investigamos, pues nos quedamos sin conocer. Entonces es muy importante que ustedes por su parte investiguen. Obviamente yo les voy a estar dando información dentro de la plataforma, les voy a estar explicando, pero también es bueno que ustedes investiguen, ¿no? Valeria Torres Wilder me dice que también no,
porque nuestro país cuenta con una inmensa cultura. Así es, gracias a Dios somos un país muy cultural, tenemos tradiciones, costumbres, gastronomía, elementos naturales completamente distintos unos de otros, por ello es que es un poquita extensa esta tarea de conocer al país, ¿verdad? Marieli López González me dice que no, porque nuestro país es extremadamente extenso, dice, ¿verdad? Por lo cual, pues a ella se le dificulta obtener conocimiento de todo lo que existe o ocurre en nuestro país, ya que contamos con diferentes estados, cada estado cuenta con diferente cultura, lo que yo les mencionaba, tradiciones, forma de convivencia, vestimenta, idiomas. Por lo cual nosotros solo podemos adquirir mayor conocimiento de lo que hay o pasa en nuestro entorno. Sí podemos adquirir conocimiento de lo que pasa en nuestro entorno, pero también, chicos, no se deben de olvidar que conocer más allá de nuestro entorno alimenta nuestra sabiduría, alimenta nuestra perspectiva y por tanto podemos innovar conociendo tal vez las realidades y los recursos de otros lugares, ¿verdad? Entonces también es importante conocer el entorno del país, ¿no? No solo en donde vivimos, sino también conocer más, ¿no? Carlos Flores me dice que no, porque cada estado contiene diferentes características, cultura y entorno en donde viven. Eso hace que tengan que el conocimiento del país completo pues se haga un poquito difícil. Además, no he tocado a fondo los temas que ver con mi país. En esta materia los vamos a tocar. Ahorita ya empezamos a ver, si se dieron cuenta, cuestiones económicas, sectores de producción. Ya vimos también que cuánto superficie tenemos, características de la geografía física de nuestro país. Ya hemos estado viendo también características de la geografía económica. Entonces, en esta materia vamos a ir tocando más a fondo las características del país. Tal vez no la llegamos a conocer a fondo, pero vamos a tener un referente que nos va a permitir actuar y basar nuestra actuación profesional en relación a este referente, ¿verdad? María del Pilar Rizo Rodas me dice que no, porque nuestro país es grande y así como es grande en su naturaleza, cultura, economía, no tengo muchos conocimientos y ni sé tan a fondo sus conocimientos. En la materia los vamos a ir viendo, corazón. Emily Flores me dice que no, porque nuestro país también es grande. Prácticamente me da el mismo comentario de la compañerita de arriba y entre otras cosas dice que siente que la cultura, lenguas y espacio geográfico lo tiene cada región, por lo tanto no conozco a fondo. Sí, cada región tiene características específicas que lo hacen diferente a todas las demás regiones. Sin embargo, sí vamos a conocer un poquito de todas las características de las regiones de nuestro país. Si se dieron cuenta, en esta semana estuvimos viendo, por ejemplo, México es el principal productor de plata en el país. Por ejemplo, en estos estados se produce más el chile, el garbanzo. Estuvimos viendo cuáles son las principales actividades económicas de cada región y así, poquito a poquito, vamos a ir sumando características, ¿no? Para conocer. Perla Esmeralda me dice que no, ya que México cuenta con diferentes variedades de la naturaleza, como los recursos naturales, su flora, su fauna. También ha aumentado el crecimiento de las industrias, economía, y año con año van incrementando nuevas cosas. Hay diferentes culturas, tradiciones y lenguajes que no conocemos. Sí, tienes mucha razón, Perla. La sociedad no es estática. Nosotros como sociedad somos dinámicos, es decir, estamos en movimiento y vamos cambiando día con día, ¿no? Entonces, la realidad que conocemos y que ha sido construida en el hoy puede ser una realidad cambiante en el mañana, ¿no? Entonces, por ello la importancia de sí mantenernos siempre alerta a los cambios de la sociedad y conocer de qué versan los mismos, ¿no?
Yair Díaz de Paz me dice que no, que cree que nuestro país ha dado mucho, pero tiene aún más por dar, tanto como producciones, exportaciones, espacios naturales, territorios geográficos, los cuales son demasiado abundantes en fauna, dice. La naturaleza es muy grande y por lo tanto no creo conocer todas las características, ni tampoco conocer toda su estructura. Así es, Yair, ¿no? El país es muy rico en muchas cosas, por lo tanto es imposible conocer cada característica, ¿no? Es imposible, pero en la materia vamos a conocer algunas, vamos a estudiar algunas situaciones que van a ser relevantes para su actuación profesional o para el diseño de sus planes de intervención. Me voy ahora con Alessandra Cabrera Citalán, que es el último comentario que tengo por acá. Nada más que permítanme tantito porque se me movió un poquito mi cursor. Ahí dice, honestamente no, me dice Alessandra. Creo que nuestro país es rico en flora, en fauna, tiene mucha diversidad, está lleno de muchas culturas, cuenta con muchos recursos, los cuales aún no conozco del todo, porque cada región tiene sus propios recursos, su entorno geográfico, su clima y por ende México está lleno de mucha variedad. Sí, gracias a Dios en México contamos con un cúmulo de riqueza, de variedad, de diversidad, lo que de alguna manera hace que seamos un país rico en varios sectores, ¿no? Sin embargo, muchas veces esta riqueza no se aprovecha como es debido y de eso es lo que vamos a estar hablando a lo largo de la materia. Vamos a platicar de cómo estas características específicas del país pues inciden en la población, en las formas de actuación de la población. Bueno, chicos, esto es lo que vimos referente a el foro que les dejé el día miércoles en la unidad 3. Nadie me dejó dudas, entonces pues en cuestión de aclaración de dudas no tuvimos nada. Sin embargo, sí leímos las opiniones, sus puntos de vista en referencia a la pregunta que les estuve dejando. Vamos a pasar de este tema y vamos a hacer un breve repaso de todos los temas que estuvimos viendo durante esta semana. Temas que estuvieron muy interesantes, que fuimos desenredando, ¿verdad? Para poder conocer un poquito más de las actividades productivas del país. Primero estuvimos viendo los principales sectores económicos, la parte 3 de los principales sectores económicos. Bueno, chicos, comenzamos hablando ya habíamos hablado de los principales sectores económicos en la semana pasada. En la semana pasada vimos el sector agrícola, el sector ganadero, estuvimos viendo también el sector pesquero y esta semana empezamos a hablar del sector minero, que es parte de las actividades productoras primarias o de las actividades productivas primarias de nuestro país. Hablamos de que el sector minero es una de las actividades principales de producción en nuestro país, que hace referencia al conjunto de actividades necesarias para realizar la extracción, explotación de depósitos mineros, ¿verdad? De aprovechamiento, obviamente, ¿no? Extracción, explotación y aprovechamiento de los yacimientos o de los depósitos mineros en el país. Hablamos que en México pues hay un conjunto importante de minas, de estructuras que albergan minas en su interior, en la que los mineros tienen que bajar muchos metros de profundidad para encontrar diferentes elementos minerales que nos ayudan a producir energía, que nos ayudan a producir metales, en fin, materia prima para varias de las industrias que existen en el país, ¿verdad? Hablamos de varios metales o minerales que en México podemos encontrar. Estuvimos viendo los minerales raros, los minerales
que de alguna manera sirven para realizar aleaciones. Vimos también minerales preciosos. Entre los minerales preciosos encontrábamos, por ejemplo, el diamante, la plata, el oro, y precisamente yo les mencionaba que México es uno de los principales productores de plata. Ocupamos el primer lugar en el mundo en la producción de plata, de ahí la importancia, ¿verdad?, que este mineral trae para nuestra riqueza nacional, porque es uno de los minerales que mayormente exportamos e importamos. También estuvimos platicando por ahí, ya de ahí dejamos esto del sector primario y nos estuvimos metiendo ya en el sector secundario, que hace referencia, ¿verdad?, a la transformación de la materia prima en productos elaborados, o transformar la materia prima en productos que puedan satisfacer nuestra necesidad, ¿verdad? Y estuvimos viendo que las industrias, el sector industrial forma parte de este sector secundario, porque las industrias son precisamente las encargadas de transformar la materia prima en productos elaborados para satisfacer las necesidades del país o de los habitantes o del mundo, ¿verdad? Estuvimos viendo que en México hay diferentes tipos de industria que sin duda alguna representan un campo, un sector importante dentro de la economía del país, por las ramas económicas que dejan sus actividades y además por la generación de empleo, el mantenimiento y sostenimiento de familias enteras que dan este tipo de industria. Empezamos viendo la industria alimentaria, ¿verdad? Dijimos que la industria alimentaria se encarga de alguna manera de transformar materia prima para crear alimentos listos para consumir, ¿verdad? Dentro de la industria alimentaria, yo les decía, por ejemplo, la industria del atún es una industria alimentaria, la industria de yogures es una industria alimentaria, de papillas, etcétera, etcétera, ¿no? Producen alimento que de alguna manera van a satisfacer necesidades físicas en nosotros, entonces son industrias alimentarias. Vimos también industria farmacéutica. Vimos que la industria farmacéutica es la encargada de la creación, venta, distribución, formulación de todos los medicamentos que utilizamos dentro de nuestra sociedad. Medicamentos que no solamente utilizamos para tratar enfermedades, sino también para la prevención de las mismas, ¿no? Entonces la industria farmacéutica es la encargada de crear, vender medicamentos, sin embargo, no solamente para tratar enfermedades, sino también para prevenirlas. De tal manera que aquellas industrias que crean vacunas como Pfizer también forman parte de la industria farmacéutica, ¿verdad? También vimos que existe una industria denominada industria siderúrgica, que su función principal es la aleación de ciertos minerales para crear el hierro. Vimos que está también la industria metalúrgica, que se encarga de realizar aleaciones con la finalidad de crear otro tipo de materiales diferentes al hierro, ¿verdad? También vimos que existe la industria textil, por ejemplo, que se encarga de crear las fibras ópticas que conforman las diferentes telas que conocemos, poliéster, algodón, etcétera, etcétera. También estuvimos viendo, y la industria textil es una de las industrias, antes de que me pase a la otra industria, la industria textil es una de las industrias que más trabajo genera, ¿no?, en nuestro país, sobre todo en las partes fronterizas como Tijuana, como Monterrey, en estas Baja California, en estas partes, pues hay muchas industrias, toda vez que se exporta y se importa en mayor medida ciertos productos, y la industria textil no es la excepción. Se hace mucha exportación e importación de los productos, ¿no? También vimos que existe la industria automotriz, por ejemplo. La industria automotriz, chicos,
se encarga del ensamblaje, creación, diseño, venta, todo lo que tenga que ver con los automóviles. La industria automotriz es una de las industrias que más derrama económica genera dentro de nuestro país. ¿Por qué? Por la mano de obra que necesita. En la actualidad, pues mucha de la mano de obra, es decir, del trabajo de los humanos, se ha visto desplazada, ¿verdad? Por todos los inventos tecnológicos. Hay máquinas que pueden producir lo doble que un humano produciría con su mano de obra, con su esfuerzo físico y mental. Entonces, pues las empresas se les ha hecho más rentable pues comprar ese tipo de maquinaria que produce muchas más piezas, que produce muchas más ganancias. Sin embargo, la industria automotriz no puede ocupar ese tipo de máquinas en todos sus procesos, sobre todo para la creación y ensamblaje de los autos, porque los autos tienen piezas muy delicadas que muchas de las máquinas pueden dañar. Por ende, la industria automotriz es una de las más importantes porque al necesitar mano de obra para el ensamblaje de las piezas de los automóviles, genera una gran cantidad de empleo en el territorio nacional, chicos. También estuvimos viendo la industria química, que les decía yo que se encarga de hacer combinaciones de los minerales, hacer todo tipo de experimentos para la creación de aquellos elementos que nos hagan la vida más fácil a todos los seres humanos. Un ejemplo, crean pinturas, crean detergentes, crean conservadores, y yo les ponía, cuando hablábamos de esta industria, les ponía el ejemplo de que como en muchas ocasiones una industria necesita de otra, ¿no? Por ejemplo, una industria alimentaria, para conservar esos alimentos cuando los saca de la venta, va a necesitar el apoyo de una industria de tipo química para que le genere un conservador para sus alimentos, ¿verdad? Bueno, chicos, vimos todo este tipo de industrias. También estuvimos viendo la clasificación de las industrias dependiendo la utilidad de los productos y servicios que crean. Vimos que hay industrias base, industrias de equipamiento. Estuvimos viendo la clasificación de las industrias, ¿verdad? Bueno, chicos, aparte de este tema de las industrias, estuvimos viendo un tema que tenía que ver con el crecimiento y desarrollo económico y social. En este tema hablábamos de la distinción entre desarrollo y crecimiento, que aunque pensemos que crecimiento y desarrollo son sinónimos, en la realidad no lo es así, ¿verdad? Crecimiento define y sostiene una cosa, mientras que desarrollo define y sostiene otra. Obviamente, el crecimiento y el desarrollo son conceptos que van de la mano. Sin embargo, en su esencia no significan lo mismo, ¿verdad? Y entonces empezamos a ver esta diferenciación entre crecimiento y desarrollo. Justo en la clase de ayer estuvimos viendo este tema. Vimos que el crecimiento supone un aumento de algo, aumento de estatura, aumento de peso, aumento de algún objeto, circunstancia, situación. Crecimiento es el aumento, ¿no? Mientras que el desarrollo es un término un poquito más profundo que tiene que ver con el mejoramiento, con mejorar algo, aprovechar algo de mejor manera, ¿verdad? El desarrollo siempre va a tener que ver no solo con un aumento, sino con un cambio positivo, algo que mejora una situación preexistente. Vamos a hablar un poquito de esto y de cómo estos conceptos trasladados al sector económico y social van a tomar mucha relevancia, ¿ok? Vamos a hablar primero del crecimiento. El crecimiento en el aspecto económico y social tiene que ver, o el crecimiento en el aspecto económico tiene que ver con un incremento de la capacidad de un país para crear riqueza, es decir, un incremento del Producto Interno Bruto de un país solo.
¿Cómo se mide la riqueza de una nación? A través de una figura que se conoce como Producto Interno Bruto, que mide de alguna manera el precio en el que se encuentran los bienes y servicios producidos por un país, ¿no? Y entonces el crecimiento significa eso, aumento, ¿no?, de la riqueza de un país, de la capacidad para crear riqueza de un país, aumento del Producto Interno Bruto del mismo. Sin embargo, va a haber desarrollo, que no solo va a ser un desarrollo económico, sino también social. Cuando hay desarrollo económico en algún aspecto de la sociedad, ese desarrollo se tiene que ver visualizado también en el desarrollo social. Por eso es que el desarrollo económico y social van de la mano, ¿ok? Bueno, ¿cuándo hay desarrollo económico, chicos? Hay desarrollo económico cuando este crecimiento del producto, hay desarrollo económico y social, perdón, cuando este crecimiento del Producto Interno Bruto